presentes. Bienvenidos al webinar del día de hoy. El tema del webinar del día de hoy es reflexiones sobre el alcance de la función decisoria de la JRD. Quien nos va a dar la ilustre ponencia es el doctor Nils Infantes Sarbildo, quien es abogado con 25 años de experiencia, con especialización en ESAN, OCES, segunda especialidad en Derecho Administrativo por la PUC. Y respecto al doctor Jorge Sánchez, vamos a pedir las disculpas por su ausencia, toda vez que por motivos de fuerza mayor, por motivos laborales, no va a poder estar presente el día de hoy. Bienvenido, doctor Nils Infantes Sarbildo. Le escuchamos. Gracias. Gracias, doctora. Muy buenos días con todos los presentes. Bien, empecemos. Reflexiones sobre el alcance de la función decisoria de la JRD. Viendo el video con el que iniciamos esta presentación, nos sirve como punto de partida para estas reflexiones o esta pequeña conversación. En el tercer encuentro que hizo Ancagua en Cusco, la versión anterior a la realizada hace poco en el Hilton Hotel, me parece. El tema que hoy día vamos a conversar se planteó en ese momento, ¿no? Se planteó a modo de una suerte de relación sentimental, amorosa entre el contratista y la JRD, ¿no? Y la Junta de Resolución de Disputas. Y la cuestión era la siguiente, ¿no? Preguntar al panel que estaba conformado por la defensa técnica de importantes contratistas para ese momento, si es que este amor era del bueno o era del malo, ¿no? ¿Por qué? Porque las decisiones de la JRD, qué tanto efecto, qué tanto poder tenían, ¿no? Y si es que esto se podía concretar en el tiempo, o era una vana ilusión, una suerte de promesa de amor que se diluía en el tiempo. Nuevamente, es una pena que no haya podido venir el doctor Sánchez, porque para el momento del debate teníamos posturas encontradas y la idea de conversar en este momento era volver a retomar el tema, ¿no? Pero bien, entremos en el asunto. Reflexiones sobre el alcance de la función decisoria de la JRD. Sabemos que la JRD, ya a poco de extinguirse la ley de contrataciones con el Estado, 30.225, actualmente el TUO, establece estas funciones en el artículo 45, de manera puntual en los numerales 45.4 y 45.5. A su vez, el reglamento también establece cuáles son las funciones de la JRD. A ver, numerales 243.1, 243.2, 243.3 del artículo 243. Finalmente, el numeral 7.6 de la Directiva 012-2019-11/ED establece o reafirma estas potestades de la JRD. Pero, ¿qué nos dice el numeral 4.5? Las controversias que surten, perdón, el numeral 45.8. En los casos en que resulten de aplicación la Junta de Resolución de Disputas, pueden ser sometidas a estas todas las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Es decir, este numeral habilita a la JRD a que conozca todo el cúmulo de disputas, de controversias, que se sometan durante la ejecución de la obra. No obstante, la JRD tiene limitaciones puntuales. ¿Cuáles son estas limitaciones puntuales? La del 45.4, ¿no? La decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República en cuanto a adicionales, esto es decir, aprobar adicionales total o parcialmente, no pueden ser sometidos a la Junta de Resolución de Disputas. Así tampoco las referidas a enriquecimiento sin causa o indebido o el pago de indemnizaciones o cualquiera otra que se
derive u origine en la aprobación de prestaciones adicionales o la aprobación parcial de esto. Ojo acá, o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales. Bien. Un segundo punto a tratar es los numerales 45.10 y 45.11 de la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento, que establece una prelación normativa, ¿no? El famoso triángulo, ¿no? La JRD debe, al momento de razonar y emitir una decisión, primar la Constitución Política del Perú, la Ley de Contrataciones, su reglamento y después las normas de derecho público y las de derecho privado, manteniendo ese orden. De igual manera, otra limitación a la JRD es el artículo 243 del reglamento, referido a la resolución contractual, así como a pretensiones de carácter indemnizatorio. Finalmente, el numeral 7.6 de la ya citada directiva OCE establece que no pueden ser sometidas a la JRD las controversias sobre la nulidad, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. Sin embargo, como ya me hemos mencionado, el numeral 45.8 parecería que entra en contradicción con lo acabado de detallar hace unos momentos, con estas limitaciones. ¿Por qué? Porque nos dice que la JRD puede conocer todas las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de esta. Finalmente, la directiva determina que la JRD desarrolla sus actividades considerando las necesidades de la obra y con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las diversas situaciones que puedan presentar, debiendo adoptar normas y criterios que faciliten su funcionamiento. Faculta a la JRD para adoptar todas las medidas que resulten necesarias para cumplir con sus funciones, conocer el fondo de la controversia y decidir sobre cuestiones conexas y accesorias a ella que se promuevan. Bien, entonces ahora entremos a qué controversias puede surgir durante la ejecución de una obra. Evidentemente todas aquellas que tengan que ver con la línea base de una obra, es decir, controversias sobre, uno, alcance de las prestaciones, aquello que esté contenido dentro del contrato, dentro del expediente y los documentos del procedimiento de selección. Dos, aquellas controversias que surjan en cuanto a la programación, es decir, aquellas circunstancias que afecten el plazo de ejecución. Ojo, ya estamos hablando de plazo de ejecución. Y finalmente, el precio. Ello implica todas aquellas circunstancias que generen una variación del monto del contrato. Y, no menos importante, la JRD puede pronunciarse sobre parámetros de la calidad de la obra. Es decir, aquel nivel de calidad que está alcanzando el contratista al momento de ejecutar la obra. Estos cuatro elementos, alcance, plazo, precio y calidad, van a estar interrelacionadas de tal forma que la afectación de uno va a implicar la afectación de los otros elementos. Ahora bien, por ejemplo, y entrando en un caso puntual, la deficiencia de un expediente técnico puede generar la necesidad de incluir nuevas prestaciones fuera del alcance del contrato de obra. Un expediente defectuoso puede generar adicionales de obra. Recordemos que la JRD, por un lado, está impedida de pronunciarse respecto a adicionales de obra, pero por otro lado, está facultada para discutir
y decidir sobre todas aquellas controversias que se realicen en ejecución contractual. Evidentemente, estas nuevas prestaciones están fuera del alcance del contrato original y pueden impactar en la necesidad de incrementar el precio del contrato y a la vez modificar el plazo original. Es decir, la programación, es decir, una ampliación de plazo. Entonces, si tenemos una deficiencia del expediente técnico, se puede generar una prestación adicional, una ampliación de plazo y un incremento del precio del contrato. Nosotros creemos que sí, creemos que sí. Entendemos que planteada la controversia desde la arista de una deficiencia del expediente técnico, la JRD está facultada para tomar las medidas necesarias para solucionar esta deficiencia del expediente técnico, pues no entendemos que el marco contractual al cual se somete el contratista le obligue a asumir la responsabilidad económica frente a deficiencias del expediente técnico. Ahora bien, esta controversia planteada frente a una JRD, ¿cuál sería el sustento para que se pronuncie, para que entienda como válida la controversia respecto a las funciones que tiene la JRD? Los fundamentos serían los siguientes. Recuerden que toda obra tiene una línea base determinada por el alcance, el plazo, el precio y la calidad. Y cualquier cambio en estos puntos genera una modificación en esta línea base compuesta por estos 4 componentes. Ahora bien, en cuanto al alcance, es decir, el elemento fundamental que comprende la totalidad de las prestaciones, obligaciones y metas establecidas en el contrato, el expediente técnico y los documentos del procedimiento de selección, ha sufrido un impacto negativo, dado que se ha determinado que es necesario realizar prestaciones nuevas que no forman parte del alcance. Evidentemente, estas prestaciones nuevas, en cuanto a la entidad, no las cree necesario reconocer como suyas y entiende que esta deficiencia debe estar atribuida a la responsabilidad del contratista. Entendemos que la JRD no tendría impedimento para declarar que los trabajos necesarios para subsanar la deficiencia advertida no forman parte de las obligaciones contractuales del contratista. Por lo tanto, este impedimento para continuar con las actividades o las obligaciones contractuales genera en el contratista la necesidad o la prerrogativa desde otro punto de vista para justificar atrasos y con ellos solicitar ampliaciones de plazo y por ende el reconocimiento de mayores gastos generales. En tal sentido, una decisión de la JRD puede generar la variación no solo del alcance de la obra, es decir, de las prestaciones, sino también de la programación, con ello el precio de la obra, generando, a nuestro entender, que la JRD tiene la facultad de generar ampliaciones adicionales, pues es la esencia de la JRD llegar a concretar la finalidad pública. Bien, hasta acá hemos planteado nuestra tesis, es decir, que la JRD, a partir de deficiencias del expediente técnico, puede ampliar sus facultades
siempre y cuando el contratista sepa plantear sus pretensiones, ¿no? No las va a poder plantear como un adicional de obra, no las va a poder plantear como una ampliación de plazo, no las va a poder plantear de esta manera, pero sí el pronunciamiento de la JRD puede y debe tener estos efectos indirectos, ¿no? Hasta acá, ¿alguna interrogante, alguna pregunta por parte de los participantes? Bien, Eso parece que no está. hay, perdón, En vista de que no hay ninguna pregunta, yo tengo una pregunta. Eh, dígame, doctora. a ver, mi pregunta sería, ¿cómo se asegura la Junta de Resolución de Disputas que las decisiones que emitan sean imparciales y justas? ¿Cómo se asegura que la JRD? Ah, no, la pregunta era, ¿cómo se asegura la Junta de Resolución de Disputas de que las decisiones que emitan sean imparciales y justas? Bueno, la JRD, la esencia de todo mecanismo alternativo de resolución de conflictos en ejecución contractual tiene esa esencia, ¿no? La imparcialidad, la objetividad, la equidad, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque no atiende a los intereses de las partes, sino atiende a la finalidad pública, atiende a la resolución de los conflictos, ¿no? No podría no podría ser en prima facie un pronunciamiento arbitrario, porque no es la esencia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, pero para eso depende mucho de las partes. Yo diría que todo depende de las partes, porque debemos saber a dónde vamos, es decir, a qué centro de arbitraje, a qué centro administrador de junta de resolución de disputa acudimos y a quién nombramos, a quién elegimos, ¿no? En este ambiente, las personas se hacen rápidamente conocidas, ¿no? Una decisión, un laudo arbitral te pinta de cuerpo entero. Entonces, si buscamos la participación de un profesional entendido en la materia, si buscamos la participación de un profesional que sea ecuánime, que sea coherente, que motive sus decisiones, vamos a asegurar estos fines de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Gracias, doctor. Muy clara su respuesta. ¿Cuántas preguntas daría? ¿Qué recursos legales tienen las partes en caso de no estar de acuerdo con la resolución de la Junta de Resolución de Disputas? Bien, la ya a punto de fenecer ley de contrataciones con el Estado, como la próxima a erigirse ley de contratación pública, ley general de contratación pública, establecen el mismo mecanismo, ¿no? Una vez que la JRD ha emitido su decisión, las partes, aquella parte que no esté de acuerdo con la decisión de la JRD, debe comunicar a su contraparte y a la JRD que no está de acuerdo con esta decisión y que va a someter la decisión al mecanismo de solución de conflictos, arbitraje, ¿no? Un arbitraje administrativo. Esa es la vía, ¿no? La jurisdicción por excepción. Gracias. Bien, entiendo que no existan más preguntas de parte de los asistentes. A ver, si me Eh, permite, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctores o ingenieros. Este, sí, yo quisiera ver si es que nos puede poner un ejemplo de una buena pregunta, digamos, de parte del contratista para que no, digamos, no se le rechace la petición en cuanto al que la parte no, digamos que no está en el expediente técnico, no es parte del alcance. Y Ujú. asimismo, un ejemplo en cuanto a cómo sería la respuesta de la JRD para que, si bien es cierto, no va a ser pues que concluya que esto es un adicional,
pero que más o menos guíe a las partes, que la respuesta sea clara, ¿no? Ajá. Mire, gracias por la pregunta, que es muy buena pregunta. En JRD, ya, mi punto de vista, ya, y es algo que se está afianzando, por ejemplo, actualmente la PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú, está lanzando un curso en habilidades blandas para adjudicadores y dispute board. Y uno de los principales íconos es el trabajo colaborativo, aprender a trabajar en equipo. A mí me parece, ya, que cuando uno redacta una solicitud ante una JRD, debe ser un trabajo en equipo, debe ser un trabajo colaborativo, donde aporte tanto los técnicos, los ingenieros, en sus diversas especialidades para que sepan cuáles son las deficiencias, ¿ya? Y también debe tener el apoyo del legal de la contratista. Deben trabajar en equipo. Eh, ¿Por qué? Porque de esta manera las pretensiones, las solicitudes van a ser redactadas de tal manera que no impidan que la JRD se dé contra la pared de las limitaciones, ¿no? Tienen que saber cómo plantear sus pretensiones. Ahora bien, si entramos en genérico, lo primero, a modo de tips, que yo solicitaría es decirle a la JRD establece que acá existe un defecto. JRD establece que este es un error del expediente. JRD establece que el dueño del diseño es el cliente. ¿Quién es el cliente? La entidad. ¿Quién me entregó a mí el diseño? La entidad, mi cliente. ¿Y quién asume la responsabilidad por ese proyecto, por ese diseño? Es el dueño. Y ojo, que acá la entidad pagó por ese proyecto, pagó por ese diseño. Eso sería lo segundo que le pediría a la JRD, ¿no? Lo tercero sería que determine que yo no tengo la responsabilidad por lo eficiente o deficiente de ese proyecto, ¿no? Y finalmente le pediría que establezca que estos defectos no me son imputables y no me puede causar un daño, que la entidad no se puede beneficiar del error que cometió al aprobar o al recibir un producto defectuoso, que es este expediente técnico, que es este diseño, que es este proyecto. Eso sería a grandes rasgos. Entrar en mayores detalles ya sería un caso puntual, ¿no? Y como les digo, el trabajo tiene que ser en equipo. Algo último sería pedirle a la JRD todo, ¿no? O sea, no se limiten, o sea, las pretensiones pueden ser muchas, las solicitudes pueden ser muchas, no pongan, si por ahí ven que hay 20 pretensiones, yo las pongo las 20. De repente de las 20 me van a dar 3 nada más, pero esas 3 me van a dar lo que yo quiero. No importa que me las rechacen las otras. Distintas formas de pedir lo mismo, pero que yo pueda llegar al objetivo, que le pueda dar a la JRD el abanico de posibilidades para que se pueda pronunciar. Gracias. Bien. ¿Y cómo cambia con la nueva ley esta situación? No, la nueva ley refuerza a la JRD, la refuerza. Por ejemplo, expresamente esta nueva ley le da la posibilidad de pronunciarse sobre adicionales. O sea, ya podemos controvertir, ya podemos llevar a hacer JRD aquellas solicitudes de adicionales que sean rechazadas por la entidad o por la Contraloría. Ya lo pueden ver y ahora sí es de manera expresa. Sumado a ello, recordemos que para este momento por lo menos acá en Lima, todo lo que es laudos arbitrales, ya los ve en gran porcentaje, por no decir todos los juzgados comerciales, las salas comerciales. Y las salas comerciales están rechazando todo aquello que esté vinculado directa o indirectamente con adicionales de obra. Ojo que la limitación es el rechazo a los adicionales, total o parcialmente. Pero, por ejemplo, si la entidad me aprueba un adicional, una vez que esté aprobado ese adicional, yo puedo discutir las controversias que se generen respecto a este adicional. Pero actualmente las salas comerciales te rechazan incluso habiendo
se ha aprobado el adicional de obra, te rechazan las controversias, porque te dicen, no, está vinculado un adicional de obra y la sede jurisdiccional por excepción, arbitraje, no puede ver esto, porque la ley de contrataciones con el Estado lo prohíbe, ¿no? Con el nuevo proyecto, con la nueva ley, pronto a entrar en vigencia, esta limitación ha sido retirada, ¿no? Se está mejorando la situación de la JRD, mucho más de la que ya la tiene, se está reforzando y yo creo que va a ser una muy buena herramienta dentro de la ejecución pública. Muchas gracias. De nada, a usted por la pregunta. Buenos días. Buenos Yo tengo una días. consulta. Adelante, Eh, dígame. este, en el contrato primigenio no se incorporó el tema de la JRD y yo me pregunto si se puede mediante una adenda al contrato incorporar una junta de resolución de disputas. Además de eso, en el supuesto de que se incorpore, ¿cuál es la fuente de presupuesto que se afectaría para pagar esta JRD? Bien, a ver, el reglamento te habla que la JRD por encima de 20 millones es obligatorio, por debajo de 20 millones es por acuerdo de partes. Si tú logras ponerte de acuerdo con la entidad, que a la entidad, al funcionario público le conviene muchas veces que esté una JRD porque es una herramienta técnica, quien le va a decir qué va y qué no va, y va a deslindar responsabilidades, no va a tener que decidir. Es bastante posible que acepte la conformación de una junta. El tema económico, el tema presupuestal, sigue siendo un escaño, sigue siendo un problema. En la práctica, para no entrar en mucho detalle, lo que sucede es que se instala la JRD y el gasto lo asume el contratista. Y ese gasto es liquidado dentro de las distintas valorizaciones o en la liquidación de la obra, ¿no? Es lo que se está haciendo en la práctica, ¿no? Entiendo que con la nueva ley, pronto entrar en vigencia, para que se inicie el plazo de ejecución contractual, es decir, para que la obra de inicio, ya, bajo responsabilidad, debe haberse ya instalado una JRD. Y para que se instale la JRD, el tema presupuestal debe haber estado superado. O sea, esta ley, como les digo, la 32.069, fortifica y supera aquellas limitaciones que tenía la JRD en la actual ley de contrataciones con el Estado. La consulta es, digamos, la ejecución de la obra va en un avance en un 50%. Ya, Ya viendo el tema del 50%, ¿se puede hacer mediante una adenda incorporar la sí, JRD? Porque claro que sí, es por acuerdo de partes. el Por debajo de contratista y la 20 entidad. millones es por acuerdo de partes. Ya, gracias. Bien, creo que eso sería todo. No habiendo más Bien, preguntas, doctora. bien, doctor. Viendo que ya no existen más preguntas, agradecerle por su excelente ponencia. Muchas gracias por brindarnos su tiempo el día de hoy para poder aprender algo más. Muchas gracias. Asimismo, gracias a los profesionales presentes el día de hoy. Les invito a participar del otro webinar que se realiza cada sábado y el otro webinar nos toca el sábado 7 de noviembre a la misma hora, 9 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Esperemos que una próxima oportunidad y generar el formato que se tenía pensado, ¿no? Que era un debate de dos posturas encontradas. En otro momento volveremos a Ancagua y volveremos a presentar la propuesta. Gracias, muy buen día. Hasta luego. Gracias, doctor. Va a haber oportunidad. Muchas gracias.